¿Por qué Venezuela es reiteradamente mencionada en este periodo electoral como un espejo en el que nos pudiéramos ver reflejados como país si es que prospera una propuesta como la del señor Vladimir Cerrón, que es el ideólogo del plan de gobierno de Pedro Castillo, aunque ha presentado el candidato un plan alternativo? En lo esencial, en lo económico, no se aleja mucho de los lineamientos de Vladimir Cerrón. Entonces, a ver, dirán que no me vengan los venezolanos a hablar de política peruana, y eso no vamos a hacer esta noche. No, lo que hacemos es recoger testimonios que nos hablan de que efectivamente como Hugo Chávez cuando llega al poder, llega con ese discurso de la revolución, ¿no es cierto?, de las reformas sociales, de generar equidad. Y millones de venezolanos abrazaron ese discurso con enorme ilusión, porque para esos millones de venezolanos sentían pues que la bonanza del país, de la región, con enormes riquezas petroleras, no les llegaba, y decían pues con Hugo Chávez, con el chavismo, esta es la oportunidad, y aplaudieron y votaron y salían a las calles y marchaban. Bueno, ¿cómo nos explicamos que 2 décadas después del chavismo tengamos 5 millones de venezolanos que han abandonado Venezuela, huyendo de la represión, una represión sanguinaria, huyendo de la coartación de libertades valiosas, la libertad de opinión, la libertad de expresión? De esos 5 millones de venezolanos, 1 millón están aquí en el Perú, los vemos a diarios en las calles, convivimos con ellos. Serán ellos los que nos cuenten qué pasó, qué ocurrió, por qué abrazaron ese discurso que les vendía Hugo Chávez y hoy Nicolás Maduro, y qué hizo cambiar, cuál es la realidad que se vive ahí. Angélica Villegas. Era el himno patrio entonado por el que se proclamaba el comandante de los comandantes, citando libremente al Cristo Redentor, vistiendo el rojo como símbolo de la lucha de una revolución. Era Hugo Chávez Frías, el nombre del humilde hombre de campo proveniente de los llanos venezolanos, para ese entonces exmilitar, que tras dar un fallido golpe en el 92 y salir de prisión 2 años después, regresaba como candidato presidencial, prometiendo darle poder al pueblo, teniendo hasta el día de hoy una de las oratorias más admiradas de los últimos tiempos, convirtiéndose en presidente en 1999, implementando reformas sociales como las llamadas misiones de ayuda a los vulnerables. Sabía lo que la gente quería escuchar. El proyecto de Chávez no era de Chávez. Chávez fue un instrumento nada más. Hizo fue amalgamar todo ese descontento, primero que había por los partidos tradicionales, pero también exacerbó la división de clases. Nosotros no queremos ser rico es malo. Hola, Johan. Hola. ¿Cómo estás? Chévere. Sí, adelante. ¿Aquí dónde vives? Sí, aquí vivo con mi familia hace ya 3 años, pues. Joan Dávila es un ingeniero informático venezolano. Se reencontró con su familia en el Perú después de dormir 3 meses en la calle y luego en el piso. Ahora se gana la vida trabajando en construcción y puede ofrecerle a sus pocos parientes el anexo de una cochera en una vivienda del Agustino. Estar hoy en el país no fue un viaje de turismo planificado. Fue el instinto de sobrevivencia por trocha, huyendo de lo que califica la peor crisis política y social de un sistema que tiene 23 años. Paradójicamente, un sistema en el que militó y por el que votó. ¿Creíste en la propuesta de Hugo Chávez Frías para Venezuela? Sí, en su momento fue una utopía, ¿no? Un país de las 1000 maravillas. ¿Qué fue lo que exactamente a ti te atrapó? Lo que más me marcó fue la posibilidad de un establecimiento familiar, las reivindicaciones sociales, que obviamente fortalecen a una familia. ¿Cuántas veces llegaste a votar por Chávez? 5 veces de las 20 y tantas que voté en las presidenciales, el revocatorio, el tema de la constituyente, milité en las misiones educativas y en la misión vivienda. Tengo una anécdota muy marcada, que era que nosotros en el área donde estábamos entregábamos vivienda, entregábamos y veíamos que se entregaban casas y yo vivía en un cuarto. Y yo veía los que coordinaban la misión, toda su familia tenían casa y no una, tenían 2, 3, 4, 5 apartamentos
cuando podías haber reivindicado 5 o 6 familias, ¿no? También me di cuenta que esa utopía de que la familia unida, de que el apoyo social tal, era pura mentira, porque yo lo viví desde adentro. Las personas que de verdad necesitaban como tal, no les llegó. Los lugares que se designaban para construir estas viviendas que se destinaban a las personas necesitadas eran lugares expropiados, ¿no? Sí, en su mayoría sí. Y se expropió una azucarera en Yaracuy, que estaba productiva, producía 15, 20 toneladas mensuales de azúcar, y eso abastecía todo lo que era la región centro-llanera del país. Se expropió, se puso socialista y eso se acabó, no se produjo más nunca un kilo de azúcar. Chávez cometía más de una contradicción al juramento de respetar el sector privado, como lo decía siendo candidato. Ahora, como primer mandatario, dedicaría largas alocuciones en televisión para expropiar entre aplausos a más de un sector. En aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Y ahí lo que están en unos negocios. Exprópiese. Este edificio aquí, ¿cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales, propiedad privada. Exprópiese, señor alcalde. Todo esto conllevó al desabastecimiento de alimentos por falta de mano de obra en las tierras expropiadas y un control de precios fijado por el Estado por debajo de la producción, que ocasionó el fracaso de muchas empresas, generando largas colas para comprar alimentos con una moneda devaluada y un salario mínimo que hoy llega máximo a los $3, con la canasta básica que supera los 300, carcomiendo a Eric, un administrador de empresas quien trabajó en las escuelas del Estado en Venezuela. Él también votó por Chávez, convencido de la participación que prometía darle a comunidades en la administración de los recursos que recibían. Pero nos cuenta que su descontento comenzó cuando se sintió obligado a participar en actividades oficiales. Para poder optar un cargo o poder optar a un mejor puesto, te decían tienes que asistir, tienes que apoyar. Iban a una marcha para apoyo al Estado o al gobierno y hacían una lista y en la lista tenías que anotarte. ¿Y qué ocurría con la persona que no iba? Lo despedían de su trabajo. Y sin duda se arrepentiría de su voto al percibir un bajo salario. ¿Cuál era tu salario en Venezuela? $5, $4. Ya el salario no te alcanzaba. Los productos no los conseguías y cuando había tenías que hacer una cola, 2 días, 1 día, o te ponían un control. Te decían que solamente puedes llevar 2 productos por cada compra. Por ejemplo, si ibas a comprar, ese día estaban vendiendo leche, café, arroz, podías llevarte 1 kilo de cada producto. Por seguridad, obvia detallar cómo salió hace 3 años de un país donde el gobierno lo vetó, tildándolo de apátrida. Al igual que muchos, la bodega que hoy tiene en Villa El Salvador con su pareja es fruto del trabajo en varios comercios, pero le resulta imposible no conmoverse al ver en este lugar productos que antes en Venezuela eran de todo acceso y hoy son un lujo que su humilde familia no tiene. La harina pan, sí, para hacer las arepas, que esto en Venezuela ahorita ¿cuánto está costando más o menos? Alrededor de $2. Y $2 es casi el precio del salario mínimo, ¿no? Sí. Entonces no te da para poderte comprar una harina pan en Venezuela. No, el Estado siempre estipulaba un precio por debajo de su costo real del producto. La situación en Venezuela empeora cada día según estos 2 hombres exmilitantes, quienes se culpan de haber creído en un sistema que batió récord, con más de 20 procesos electorales buscando perpetuarse. Así, nos hablan además del famoso carnet de la patria, la manera de controlar al pueblo en el acceso a los servicios. ¿Qué requisitos tienes que seguir? El sine qua non es ser militante de la revolución, estar en sus marchas. Con eso tú optas a esas fulanas cajas, esas cosas. Esas son unas cajas con algunos alimentos. ¿Esa caja abastece a una familia? No, eso es como la tarjeta de racionamiento cubana, donde te dicen, tú por tu edad debes consumir tantos gramos de tal cosa, tantos gramos. Idéntico. Todo porque hay que ir a votar. Claro, y el que no vota no come. La crisis económica también se extendió a otros servicios como el agua y la electricidad, propiedad del Estado, donde las empresas son manejadas por personas sin experiencia que no saben manejar las plantas, conllevando al colapso de estos servicios, como lo ha registrado Lenín Danieri, uno de los pocos periodistas que cubre la coyuntura política en sus redes en medio de la censura. El sueldo es tan bajo
que muchas personas empiezan con la disyuntiva, ¿no? Resulta que no hay suministro de agua, sino llega a través de camiones cisterna. La pipa te la están vendiendo justo en este momento en $1.50 y $2. La pipa que son 200 litros de agua. Alguien que tiene una familia y tiene $5, dice, ya va, aquí tengo $5. ¿Qué hago? ¿Compro agua o compro papel higiénico? ¿Compro crema dental o compro comida? Que las personas compran agua como prioridad. La principal razón por la que mucha gente tratan de no perder el abastecimiento de agua no es para mitigar la sed, sino el hambre, porque el agua les sirve para distraer el hambre. Nosotros, justo en este momento en Venezuela, no tenemos las garantías mínimas para enfrentar el COVID-19. Nosotros tenemos un censo de 800 y tantos médicos. De esa cantidad, ellos han vacunado el 5%. Solo el 5% de los médicos. ¿Dónde están las vacunas? Lo denominaba un holocausto que también arrastró a la empresa petrolera cuando en el 2002 Chávez, viéndose acorralado por un paro cívico que repudiaba su gestión, despidió a más de 9.000 trabajadores que pensaban distinto a él, afectando la producción de crudo, generando así una odisea para el combustible en los vehículos. Aquí crearon un esquema de suministro de combustible por número de placa. Y hay gente que pasa 2 días en cola. Te condicionan la cantidad, te condicionan por el número de cédula, que tenemos más de 10 años sin estabilidad en el sistema eléctrico en esta parte del país. Mira, ¿sabes qué es difícil? Vivir en una región donde la temperatura no baja de los 40 grados de sensación térmica y que tú tengas que padecer por un racionamiento eléctrico. Mira, aunque sea media hora de estar sin luz, con una temperatura así, es realmente criminal e inhumano. Hay quienes dicen haber estado en peores escenarios, como la periodista peruana nacida en el norte del país, Jessica Herrera, quien migró a Venezuela cuando tenía apenas 8 años. Allá trabajó tiempo después en el canal del Congreso, que era parte de los grupos comunicacionales del Estado. El proyecto chavista prometía muchísimas cosas, entre ellos una equidad que quizás ansiaban muchísimos venezolanos, y yo también quería eso, ¿no? Voté en principio para ser presidente de la República y posteriormente voté para el referéndum. En el referéndum, ¿qué era lo que te parecía bien? Creía que la propuesta debería cumplir su meta. ¿No te parecía extraño que alguien se quisiera extender su plazo de gobierno o perpetuarse en el poder? En ese momento no lo vi. Definitivamente un político, cuando habla de extender un mandato, quiere quedarse en el poder. Ya cae en la corrupción, porque se corrompe la persona. La decepción de Jessica terminaría por despertarlo el presenciar, según ella, la repentina riqueza de un hombre importante en el chavismo, cuyo nombre se reserva por miedo, sintiendo que la revolución aún le respira en la espalda, pese a tener 3 años en el Perú. Un diputado que, siendo muy humilde, cuando comenzó, y uno pudiera entender, bueno, todo el mundo tiene derecho a ir subiendo su estatus, ¿no? Pero de allí a convertirse en el dueño de muchísimas comercios, agencias de festejo. Era el promotor de los eventos, pero también era el dueño de dichas agencias. Se pagaba y se daba el vuelto totalmente. Si hay otro hijo de peruano que entiende a Jessica, es Vilca Fernández, quien formó parte de la dirigencia estudiantil que protestó contra el gobierno chavista en los Andes venezolanos desde Mérida, protagonizando 11 huelgas de hambre, cosiéndose los labios más de una vez, con marcas de perdigones y balas en todo su cuerpo. Cuenta que su camino a la cárcel comenzó cuando se opuso a la reforma constitucional planteada por el gobierno. La reforma a la Constitución era simple y llanamente un pretexto para decir esto fue lo que decidió el pueblo, pero ahí iba incluido elementos como la reelección indefinida, como las comunas, que no era otra cosa que la centralización total del poder. Chávez llegó con la independencia de poderes al poder, pero Chávez hizo algo que es el llamado a constituyente. Ese llamado constituyente, ¿qué significa? Poder absoluto. Pensar de esa forma lo convirtió luego en uno de los presos políticos más conocidos de Venezuela. Pelear por Twitter con uno de los más pesados chavistas, Diosdado Cabello, conllevó a que la policía lo detuviera y estuviera preso por 2 años junto a otros políticos y militares desertores. Llegaron la policía política madura, todos de civiles, armados, sin orden de captura, sin nada. Me agarraron,
manos atrás, me montaron una moto. ¿Qué pasó por tu mente cuando te llevaban en esa moto, Vilca? Sabía que no volvería durante, o más nunca, durante mucho tiempo. Fuiste torturado en la cárcel. Como todo preso político que cae en manos de una dictadura. Te meten electricidad, donde te golpean, donde te ponen a ver cómo tortura, cómo golpean, cómo se le desgarra la piel a un ser humano de tanto golpe, de tantos palos, y que lo hacen en tus ojos y no puedes hacer nada. Yo tenía un grillete electrónico acá, en el tobillo izquierdo, un brazalete electrónico, que era una tortura. Vilca recuerda que el grupo con el que estuvo preso fue uno de los más polémicos en esa cárcel de políticos y señala que al ver violados sus derechos, lo registró en un video que le dio la vuelta al mundo. Vilca lograría su libertad, pero no en Venezuela. Fue entonces el titular del ciudadano peruano liberado por el régimen que lo desterraba, quitándole sus documentos de identidad venezolanos. Escucho por la radio que dicen aeropuerto internacional y ahí se me viene el mundo. Me alejaban más de lo mío. Ahí entendí que tanto miedo le tiene la dictadura a las ideas. Me piden el pasaporte y yo miro a un costado y comisario, aquí están pidiendo pasaporte, mis papeles. Y le dijo a la señorita que hace el check-in, esto es una orden presidencial. Vilca hoy tiene su propio puesto de comida rápida en San Juan de Miraflores y hace activismo en la forzada distancia con una petición de extradición desde el año pasado, por lo que confiesa que será libre el día que lo sea Venezuela.